Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es el Día Mundial de la Radio y vaya este homenaje por delante desde uno de las vanguardias de la radio hoy, que sigue, bueno, con mucha vida, que es el podcast. Sin duda, la radio sigue viva, es uno de los medios más potentes, sigue siéndolo, y desde que el hombre deje puede hacer con sus manos otras cosas y escuchar las palabras, seguirá siendo viva. Un saludo de Juan Jovengual en este podcast de hoy, de Mallorca Podcast. Como sabéis, mis comienzos durante 5 o 6 años estuve profesionalmente muy vinculado a la radio, que es un medio que me gusta, que sigue vivo, insisto, que sigue siendo válido para la publicidad, que es un gran generador de contenidos y del cual evidentemente estoy enamorado, como supongo que todos vosotros, porque todos los que escucháis podcast, en definitiva, que en mi opinión es la radio del siglo XXI, aunque no desmerece, por supuestísimo, a la radio tradicional, pues como decía, todos los que escucháis podcast tenéis un cierto amor a este medio, que es la radio. Pues sí, yo hace ya 1000 y pico de años que empecé en esto de marketing de la comunicación realmente. Al año 88 básicamente empecé en Radio Jove mientras empezaba a estudiar la carrera. Y luego posteriormente pues estuve, creo que son 4 años en Radio Popular, Cadena COPE, aquí en Mallorca, donde si no, y donde conocí excelentes profesionales que todavía siguen estando, muchos de ellos, otros no, otros jubilados, y donde realmente la radio se vivía en aquel entonces, en los años 90, de una manera completamente diferente. Fijaros que no había otros medios como ahora hay miles para llegar a la gente tan directamente como es a través de la voz. Evidentemente había otros medios, pero eran los 4 canales y la gente no podía, como estoy haciendo yo, en este caso desde el móvil, hablándoos y que me escuchen 200, 300 personas o 400 o 500 cada día. Además, desde todo el mundo. Antes era imposible. Pues sí, era imposible. ¿Por qué? Porque tenías que ir a una empresa que tenía sus gastos, tenía que poner antenas y todo iba vía, vía red, vía aire. No había conexiones wifi ni había internet. Sí, no había internet. Ya, es muy viejuno todo esto, pero es lo que hay. Entonces la radio, pues desde hace ya muchas décadas sigue viva, se sigue transformando. Es verdad que le han surgido, como a la tele y a la prensa escrita, le han surgido mucha competencia, porque ya sabéis que todos estos medios viven de la publicidad. Entonces la publicidad tiene muchísimos más canales, muchísimo más efectivos de impacto, y realmente el hecho de que la radio no haya sufrido apenas es todo un hito. La radio sigue viva, sigue siendo un buen canal. Yo ayer mismo en la presentación de una campaña a un cliente, en 2 clientes, hablábamos de radio para llegar al público local en muchos sitios. Sigue adoleciendo de una falta de datos, como todos los medios tradicionales, o sea, no sabemos cuántos impactos reales nos tenemos que basar en cuanto al boca a oreja y en cuanto a estudios de medios que, bueno, para mí no tienen mucha validez, porque no se hacen tantas encuestas y, bueno, realmente no tienen validez. No tienen la validez que tiene un medio digital, que sabes quién te ha clicado, cuándo te ha clicado, cuánto tiempo ha estado y lo que ha pasado, de dónde viene ese clic, cuántos años tiene, etcétera, etcétera. Pero la radio sigue muy, muy, muy viva. Y vaya este homenaje de radio. Yo quería hablaros hoy de Facebook, de vídeo, de Instagram, de Pinterest, de novedades que hay, porque de hecho, por lo que me contáis, aunque sois unos bribones y unos dejaos y no ponéis me gusta ni me comentáis, pero sí es verdad que me llegan inputs de que realmente lo que más os gusta, en vez de ser temas concretos de problemáticas concretas de marketing, etcétera, etcétera, os gusta más el batiburrillo que cuento sobre lo que me llega cada día, el resumen de novedades en temas de marketing. Bueno, pues hoy seguiremos haciendo el batiburrillo,
pero antes quería hacer este pequeño homenaje al mundo de la radio. Y uno de los libros que me leí hace bastantes años, veo que está sellado en el 94, es El lenguaje radiofónico, de Armand Balsevre. Es un libro de cátedra, signo de imagen, y es un libro imperdible para todos aquellos que realmente les guste un poco cómo funciona el tema de la radio, cómo hablar, etcétera, etcétera, ¿no? En principio, los juegos de la música, el lenguaje radiofónico, cómo funciona la radio deportiva, en fin, al fin y al cabo se trata de... estoy leyendo trozos que subrayé en su día, ¿no? Y hay auténticas frases brutales. Vaya esto en homenaje de la radio, ¿no? Valle Inclán decía que el secreto de las conciencias solo puede revelarse en el milagro musical de las palabras. Vaya por delante el tema de la melodía y entonación. Vaya por delante algunos hechos de radio, palabras de radio, que en su día aprendí un poco muy viejunas, ¿no? Pero la melodía de la palabra radiofónica expresa realmente la dramatización, el drama de la realidad. Así como el incremento en el tono de la voz se asocia bastante a impresiones positivas de la personalidad. Todo tiene un lenguaje, ¿no? Lo cierto es que en radio yo soy muy de improvisar. Como veis, evidentemente tengo cierto guión, pero el día a día me prohíbe o me impide el pararme a hacer un guión como Dios manda, ¿no? Tampoco hay que ser tan ortodoxo. Yo, todos los que habéis estudiado periodismo, la ortodoxia normalmente está muy bien para un lenguaje de un informativo, pero el comunicar debe ser, en cierto modo, también tiene que ser algo improvisado. Aunque es verdad que la mejor improvisación es la que no existe. Evidentemente hay que tener un guión, etcétera, etcétera. A veces el día a día te permite que esos recursos expresivos sean muchísimo más veraces, más naturales cuando estamos improvisando. Yo estoy improvisando ahora mismo, aunque estoy con el libro en las manos, porque quería leeros realmente quería leeros el comienzo de este libro, y estoy leyendo realmente del libro lo que subrayé allá en el 94-95 cuando me lo leí, El lenguaje radiofónico, de Armand Balsevre. Bueno, pues en el prólogo de este libro, magnífico, que os recomiendo si todavía hay alguien que lea, cosa que recomiendo también para nuestro cerebro, está este trozo de un libro magnífico también, de Cyrano de Bergerac. El libro es La historia cómica de los estados y los imperios de la luna, y es un libro que se escribió en 1657. La verdad es que difícilmente se puede suponer que lo que escribió en aquella época el escritor francés Savinien de Cyrano de Bergerac, no lo pronuncio en francés porque no tengo ni puñetera idea de alguna pronunciación, hace una descripción brutal en esa novela de lo que es un aparato de radio. Fijaros que hablamos del siglo XVII. Evidentemente faltaban 3 siglos para que se creara la radio. Bueno, pues voy a ver si lo puedo leer bien y escuchar atentamente lo que escribió Cyrano de Bergerac en 1657. Tono melodramático. Al abrir el estuche encontré no sé qué continente de metal muy parecido a nuestros relojes y llenos de no sé qué pequeños resortes y de máquinas imperceptibles. Era, en efecto, un libro, pero era un libro milagroso que no tenía ni hojas ni letras. Era, en resumen, un libro para leer el cual eran inútiles los ojos. En cambio, se necesitaban las orejas. Así pues, cuando alguien quería leerlo, no tenía más que agitar esa máquina con gran cantidad de movimiento en todos sus pequeños nervios y luego hacer girar la saeta sobre el capítulo que quería escuchar. Y en haciendo esto, como si saliesen de la boca de un hombre o de la caja de un instrumento de música,
salían de este estuche de libro todos los sonidos distintos y claros que sirven como expresión del lenguaje entre los grandes pensadores de la luna. De esta manera, tendréis eternamente alrededor vuestro a todos los grandes hombres, muertos y vivos, que os entretienen de viva voz. Cyrano de Bergerac, Historia cómica des États impairs de la Lune, 1657. Es magnífico. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues hoy, como es el Día Mundial de la Radio, deciros simplemente que sigáis escuchando radio, que al final la voz no engaña y que es un medio natural muy bueno para llegar a según qué públicos. Yo recomiendo que sean campañas de mucha frecuencia y también es verdad que recomiendo que elijáis la hora a la hora que tiene que salir, porque un truquillo de las radios era, bueno, te doy 2 cuñas buenas y 8 malas. 8 malas, no es que sean malas, pero a las 3:30 del mediodía no hay una audiencia como la hay a las 7:30 de la mañana. Bueno, son trucos de vendedor, ¿no? En el paquete había una cuña buena y muchas malas, por lo que os recomiendo que elijáis bien vuestro público, que segmentéis quién va a escuchar ese programa, quién lo está escuchando, que la radio sigue siendo un elemento de comunicación muy potente y que evidentemente la radio también se ha democratizado con esto que se llaman los podcasts. Y en estas estamos, que los podcasts resulta que han venido aquí para quedarse y que siguen siendo, ni más ni menos, un canal muy pero que muy vivo. Es por esto que en este Día Mundial de la Radio, que vaya por delante todo el aprecio que sigue teniéndole y que os invito a conectar con la radio día y noche, os recuerdo, pues oye, hay grandes de la radio, ¿no? Cuando apenas había 2 canales de televisión y algunos medios escritos que nos escupían las noticias e informaciones y opiniones que ellos creían y no las que la gente pensaban, porque ya acordaros que no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada. Realmente la expresión más importante de todo esto que estamos intentando denostar del Internet, del wifi, de la conexión, de las redes sociales, etcétera, etcétera, es que nos permite ser más libres. Porque no necesitamos de una licencia otorgada de ningún partido político para poder hablar a terceras personas. No necesitamos tampoco grandes medios, grandes estudios con un simple móvil para poder llegar a miles de personas. Y no necesitamos a nadie que nos dicte lo que queremos decir, cuándo queremos decirlo y a quién queremos dirigirnos, porque podemos hacerlo directamente con la voz, con las imágenes, con esto que se llama podcast y con todos los medios online que hay hoy por hoy. Dicho esto, insisto que la radio sigue siendo un canal, vivo o no, vivísimo, tanto la analógica como la FM, como la digital. Sigue existiendo la onda media, pensaba que era una cosa viejuna, pero sigue recordando aquí 1224, el 1080, el 900, y también sigue existiendo la frecuencia modulada. Antes se decía que la FM era para música, ahora todo está en FM, tanto música, radio, como generalista, como información, como entretenimiento, todo en general sigue siendo igual en el mundo de la radio, aunque evidentemente hoy, por lo que sé de compañeros que siguen trabajando en la radio 30 años después, es que antes había, yo me acuerdo, pues unas plantillas, Radio Popular, en 30 o 40 personas trabajando en una provincia, en una isla como Mallorca, algo impensable. Pues yo creo que hoy habrá 10, 11, pues no lo sé, tendría que hablarlo con mi amigo Xavi, pero lo cierto es que, claro, los medios han tenido que reducir, porque reducido es ahora el pastel publicitario, puesto que antes se repartía entre 4 y ahora pues se reparte ¿entre cuántos? Entre 100.000, entre un montón. Bueno, pues en este batiburrillo del Día Mundial de la Radio quería también contaros algunas cosas sobre los podcasts. ¿Quién puede hacer un podcast? Cualquiera.
¿En qué plataforma se puede hacer un podcast? Yo, por ejemplo, uso Spreaker. Es una plataforma norteamericana que, si bien es verdad que aquí no tiene mucho arraigo, en España sí que lo tiene en Latinoamérica. De hecho, pues a veces más del 50% de los que me oís estáis en ese continente. Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Argentina, y lo sé porque me dan la estadística. Otra cosa a tener en cuenta, el dato. Vale, si con Spreaker cualquiera puede abrir un canal de podcast sin que le cueste apenas nada, significa que ¿con qué aparato voy a hacer esa grabación? Bueno, hay múltiples. Spreaker Studio, por ejemplo, tiene per se dentro de una aplicación que tú puedes descargarte o puedes, es multiplataforma, puedes tener en el, en el, en el escritorio, y a partir de ahí, pues simplemente das al botón rec, empiezas a grabar, puedes emitir en directo si quieres. Y también, por supuesto, puedes meter música, tiene un mezclador, puedes meter, ya sabéis que yo a veces os meto mucha guitarra, os meto mucho country, a veces suena mal el micro, porque a veces grabo por ahí, me habéis oído en una cafetería con el móvil, con un micro que tengo en el móvil no funciona, luego tengo un micro que sí ya es un poco más potente, con condensador, que lo meto en USB en el ordenador, depende. Yo creo que la radio, el podcast, tiene más frescura aún, puesto que yo puedo grabar y emitir en directo desde cualquier lugar cuando me plazca. Spreaker es un canal, luego hay otro que funciona también muy bien, que tiene mucha audiencia, como si fuera una radio con múltiples programas, donde la gente busca a la carta, donde has encontrado este Mallorca Podcast. Y ese canal es iVoox, iVoox, también iTunes, desde todos los forofos de Apple o usuarios de la marca de Cupertino. Y en principio, el podcast luego se sirve con un poco de ensaladita y lo difundimos cuando nos da la gana en el canal que nos da la gana. Yo, por ejemplo, el podcast lo embebo, o sea, cojo el código de Spreaker y lo meto en mis webs, en marketingproductivo.es, que es un blog de marketing, donde hablo de marketing y a veces algunos podcasts los meto ahí dentro. Luego en mallorcapodcast.es, que simplemente es la página que da nombre a este programa y donde ahí meto pues casi todos los podcasts. Quizás es un doble trabajo, estoy pensando si mantener la página o redireccionarla a Spreaker, porque Spreaker también es una revista de podcast, donde tú tienes tu programa, como sabéis, o en iVoox, o en iTunes, o en otros muchos canales. Una vez tú lo metes en Spreaker, otros canales de podcast chupan esa información y la publican en otros lados. Pues ponéis un título, lo grabáis, contáis lo que queráis, entrevistáis a quien queráis, ponéis un título, ponéis una historia, ponéis una carátula y lo servís y lo difundís. ¿Dónde? Podéis usar AdWords por si alguien busca un tema en concreto, podéis difundirlo por redes sociales, podéis hacer una historia, escribirla y poner como complemento ese trozo de código que al final es un programa de radio, que al final es esa caja, ese estuche con no sé qué continente de metal muy parecido a los relojes del siglo XVII que contaba Cyrano de Bergerac. La radio ha evolucionado y así como cantaba en aquel entonces que el vídeo mataría a la estrella de la radio sigue viva y el vídeo ha desaparecido. Por lo que, paradojas de la vida, el podcast tampoco matará a la radio, porque el podcast es solo un primo de la radio y ambos van a continuar hacia adelante. Vaya este homenaje a la radio, que como veis es un canal que a mí me encanta, y os he explicado brevemente algunos de los truquillos que podéis usar para hacer un podcast. No tengáis vergüenza, quiero decir, no tengáis en general vergüenza de hacer, porque se aprende andando. Por muchos cursos que hagáis o másters del universo, no aprenderéis, salvo que empecéis a hacer un podcast y a mejorarlo, a leer mucho sobre cómo hacerlo. Igual que si queréis abrir o sabéis o enseñar a hacer un canal de YouTube, mejor que lo abráis y que probéis, como yo estoy haciéndolo en plan de enfoque.es, que la teoría a veces, bueno, casi siempre, sirve de poco cuando no se ha expresado en la práctica. Por lo que, si queréis abrir un canal de podcast, evidentemente yo estoy a vuestra disposición y os puedo contar mi experiencia. Podéis hacerlo pues de una manera fácil, con manuales, mirando en YouTube o simplemente meteros en Spreaker, en iVoox.
Hay un montón de podcasts que hablan sobre podcast. Aquí ya el círculo se cierra. Y hay un montón de maneras de llegar con la voz a vuestro interlocutor. Hoy iba a hablar, insisto, de Pinterest, iba a hablar de algunas noticias que me han llamado la atención en esto del marketing y otra cosa es que, igual que la radio, tú no sabes a qué hora he grabado o estoy emitiendo en directo este programa. Lo puedo haber grabado hace 3 días, hace un mes, pero bueno, lo cierto es que hoy en honor a la radio lo estoy emitiendo en directo y además lo estoy emitiendo en directo y de manera improvisada, sin guión, para, bueno, digamos que apelo en homenaje a este Día Mundial de la Radio. Pues nada, gracias a Dios, además, esta radio a la carta, que te permite en esos programas de podcast escuchar radio convencional a la carta, permite el que yo te pueda decir desde las ondas en este caso del Wi-Fi o desde las ondas del Bluetooth o desde las ondas del ADSL o de la fibra óptica, te pueda decir a cualquier hora del día, de la noche o de la tarde que escuches este programa, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, aquello que siempre digo de buenos días, buenas tardes o buenas noches. 21 minutos y 23 segundos, mallorcapodcast.es, un abrazo y mucha radio de mi parte. Un saludo de Juanjo Amengual. Hasta otra, hasta el próximo podcast.